La revolución tecnológica ha llegado al transporte terrestre de mercancías. Un móvil o una tablet pueden ser los mejores aliados de los transportistas. Uno de los dolores de cabeza de cualquier transportista es la manera de ahorrar combustible mientras realiza sus rutas. Puede ser conociendo las vías y ajustando el modo de conducir, o simplemente eligiendo las estaciones de servicio más económicas. Un proyecto desarrollado por Itainnova y la empresa SESE ha creado un sistema inteligente de transporte que no solo logra ahorrar dinero bajando el consumo de combustible, sino optimizando las paradas de los transportistas. Este sistema en un principio surgió con la necesidad de ahorrar gasoil basándonos en las mejores prácticas de conducción que habían tenido históricamente otros conductores y haciéndoles una recomendación de la manera más adecuada de conducir en cada tramo. El proyecto derivó en que, además del ahorro de combustible, gestionando los tiempos de parada, que en el transporte es una cosa muy importante y que se gestionan mucho de manera verbal, por llamadas telefónicas y demás, haciendo un sistema que gestionaba esos tiempos de parada, conseguimos adicionalmente una gran productividad en nuestros camiones, consiguiendo hacer cada mes 800 kilómetros más, que eso es como si a cada camión le sacásemos un 10% de rentabilidad adicional. La tecnología juega un papel muy importante en este tipo de aplicaciones, ya que, gracias a un sistema de telemetría del vehículo, cada 5 minutos el conductor dispone de actualizaciones de diferentes parámetros, como las pendientes de la vía o el cumplimiento de los horarios establecidos. Esta aplicación captura información de los vehículos y luego la procesa con dos tipos de motores. Un motor analítico que realiza cálculos matemáticos complejos para determinar cuál es la mejor velocidad en cada tramo y un motor de inteligencia artificial que va aprendiendo del comportamiento de los conductores para, mezclando estas dos informaciones, hacer la mejor sugerencia de qué velocidad o qué descansos hacer en cada tramo. Actualmente se está tratando de mejorar esta aplicación a través de un sistema que se adelante al trabajo de los conductores buscando la mejor ruta para el siguiente viaje. Pero este servicio no es el único que aporta soluciones innovadoras en este campo. En la red existen otras aplicaciones que ofrecen desde información del tiempo hasta consejos para evitar el sobrepeso, uno de los problemas derivados del sedentarismo de esta profesión.